Gracias por seguir con nosotros. Agradecemos sus comentarios a netnoticiastv@gmail.com y búsquenos también en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, como NetChannel TV. El día de hoy vamos a presentar una información exclusiva relacionada con un fraude que se gestó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por más de 750,000 millones de pesos. Para hablar del tema nos acompaña Lilia Cortés García, directora general de Asuntos Jurídicos en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Y también nos acompaña Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, para abrir este tema, me gustaría que Lilia nos comentaras todo este viacrucis que ha resultado este fraude que se gestó hace 15 años y que, bueno, prácticamente ha costado tu trabajo. Sí, en el año de 2002 se hace un cambio de la estructura de la Subsecretaría de Egresos, de las direcciones generales que manejaban el 100% del recurso federal, y de 4 direcciones solamente dejan 2. En estas 2 direcciones se gesta una situación irregular totalmente y que desemboca en el problema que ahorita estamos viviendo, que es el manejo de los recursos federales de manera discrecional y sin ninguna normatividad. En 2002, a través de esas 2 direcciones, se genera un vacío legal, el cual yo denuncio porque no había normatividad, no había una situación de control fiscal de los recursos federales del PEF, que autoriza a la Cámara de Diputados hacia los estados y a todas las entidades públicas. Se da esta situación, yo denuncio penalmente esta situación de irregularidades. Se genera un problema porque llega a una de esas direcciones que se crearon la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, gente cercana del doctor José Francisco Gil Díaz, y ella directamente me pide que haga transferencias totalmente irregulares y que era imposible hacer por 750,000 millones de pesos. Esta negativa me ha llegado a cambiar mi vida desde esa época. He entrado 70 veces al hospital, me han golpeado, me han secuestrado, me han hecho de todo. ¿Por qué? Porque me negué a hacer esa transferencia y desde luego estoy pagando el precio de la gente que no accedemos a cometer delitos en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo. Sí, Lilia, esto sucedió en 2002. Sí es. En ese momento, quien era el secretario de Hacienda y Crédito Público fue en el gobierno de Vicente Fox. Sí, así es. En ese momento, el titular de Hacienda era Francisco Gil Díaz. Sí. Tú eras directora jurídica de la Subsecretaría de Ingresos. De egresos. De Egresos de la Secretaría de Hacienda. Así es. Cuando te pide tu jefa en ese momento, era directora general, Cecilia Ortigosa. Cecilia Barra y Gómez Ortigosa. Sí. Ella te pide que hagas una transferencia. Varias transferencias que daban en importe, total 750,000 millones de pesos. 750,000 millones de pesos. Sí, esto así es gravísimo, alarmante. Sí. Es decir, lo que tenías que hacer es desviar recursos públicos autorizados por el Congreso de unas partidas federales hacia otras partidas federales. A otros ramos y partidas federales, sí. Sin autorización. Así es. Sin autorización del Congreso. Del Congreso, que ya lo había etiquetado para cada uno de los ramos y las partidas específicas. Esto pasa cada año con el presupuesto público. Es una práctica que desafortunadamente se da. ¿Por qué? Porque, en 2002, 2003, 2004 y mediados de 2005 careció esas 2 direcciones que manejaban el recurso federal de cualquier normatividad. No había ni siquiera un reglamento interior, no había un manual de funciones, todo se hizo a través de instrucciones directas o de papelitos. Esta instrucción de esta funcionaria pública, sí, que tengo entendido falleció el 1 de noviembre del 2007. Años después de esto que sucedió, cuando tú te niegas
hacer toda esta... ¿Cuántas transferencias habrían sido? Serían como 14. 14 transferencias. Sí. En 14 transferencias se iba a desviar 750,000 millones de pesos. Sí. O sea, Que finalmente se hizo además, ¿eh? Yo me negué, pero se hizo. pero eso ¿Hubo es, quién? Así es, hubo quien. y eso te correspondía a ti. Es que había un procedimiento antes de que se llegaran a estas reformas de manejo libertino del recurso federal, había normatividad y había procedimientos muy claros que para poder así es, hacer así es. Y lo que a ti te pedían era hacer el cambio sin ninguna facultad, sin ningún aviso al Congreso y sin ninguna autorización del Muy Congreso. bien, tú te niegas a hacer estos cambios Sí. que te pedía esta funcionaria. ¿De quién dependía esta funcionaria? ¿Quién estaba? Directamente quien la puso fue el doctor José Francisco Ruiz Gil Díaz. O sea, dependía de él. Sí. Te pidió esto, no lo hiciste, y entonces viene tu separación. En ese momento me amenazó de muerte, me dijo que si no lo hacía me iba a morir. Entonces yo decidí, no sé si de manera consciente de todo lo que iba a enfrentar, pero de todas maneras a este día nunca me voy a arrepentir de la decisión que tomé, porque cuando uno se corrompe, ya sea de manera pequeña o muy grande, ya no vuelve a ser uno lo mismo y ya tiene en riesgo tanto la vida como el futuro profesional de la persona. ¿Sí? Lilia, fueron 750,000 millones. ¿Cuáles fueron los sectores o partidas que más afectaron con estas 14 transferencias que, bueno, supongo fueron vitales, ¿no?, para el presupuesto de ingresos? Ramo 33, en esa época que precisamente... son partidas hacia los estados de la República. Así es, aportaciones hacia los municipios. Esas eran la mayoría de los recursos. ¿Por qué? Porque de alguna forma era muy cercana la creación de esto y no había la normatividad tan puntual para dar un seguimiento. Entonces eso habría la posibilidad de hacer negociaciones o de cambiar o de decidir de manera discrecional todo. O pedir, ¿no? Sí, así es. Y también tiene que ver con la cuestión electoral, por supuesto, Pues yo creo que con todo, ¿no? Todas las situaciones de manejo de poder vienen aunadas a la cuestión fiscal, a la cuestión de poder económico. Y lo que hay que decir que este presupuesto que se desvió del ramo 33, pues bueno, 33, del 19, del 23, pero este que llevó mayoría, un mayor porcentaje, digamos, bueno, le afectaba directamente al municipio. Sí, así es. Como todos sabemos, los municipios pues dependen del presupuesto público, los presidentes municipales reciben su ingreso y lo utilizan en beneficio de la población, de los pueblos, de todo el país. De tal manera que la afectación era directamente a la población de todo el país, ¿no? Sí. Te despiden, me despiden, en ese momento te niegas, te despiden y empieza todo un proceso muy difícil y complicado para ti. A la hora que me despiden, o sea, es brutal porque la área de donde o sea, del puesto donde me destituyeron ni siquiera existía. No existían las direcciones generales, no había presupuesto, o sea que no había existencia legal de esas dos direcciones, que por cierto fueron creadas por el actual procurador fiscal, Max Alberto Diner Salas. Él creó el documento mediante el cual se cambió la estructura de la Subsecretaría de Egresos en el ramo del manejo de recursos federales a través de las dos direcciones de programación y presupuesto. Entonces te despiden y tú lo que haces, te vas a tribunales. Primero denuncio todo lo que pasó con todo lo que querían que hiciera. Denuncio esto, ante la PGR, Secretaría de la Función Pública, el Senado de la República, todas las instancias federales. Decir, lo que podemos decir es que todas las autoridades responsables fueron avisadas y alertadas de que se estaba cometiendo un ilícito, que era el desvío en el gobierno de Vicente Fox, el panista Vicente Fox, el desvío de 750,000 millones de pesos del presupuesto público de partidas muy importantes hacia otros rubros que, bueno, ellos... Se perdió el control, porque si no había control para, digamos, el que... O sea, no sabemos si se dio el gasto, ¿no? O fue en beneficio realmente de si la no había población. Facultades legales para dar, ni siquiera, o sea, que Hacienda tuviera facultades legales para hacer la asignación a través de ciertos movimientos. No sabemos en qué se gastó entonces. Así es.
Estamos hablando de un monto muy considerable. Sí, claro. Lilia, perdón, ¿en algún momento pudiste hablar con el entonces secretario Francisco Gil? Yo le mandé información al presidente de la República, a todos los secretarios. Pero bueno, sabemos que Vicente Fox no leía nada. A todos. O sea realmente... Sí. No, y realmente nunca le dieron un seguimiento ni siquiera normativo. O sea, la PGR tenía las denuncias que yo inicié y nunca hicieron nada. A la fecha, al día de hoy, tienen 30 denuncias de delitos graves cometidos por diferentes servidores públicos, siendo secretarios de Estado. Tengo a 12 secretarios de Estado durante todo de 2002 a la fecha, 12 secretarios de Estado, directores generales, tengo al procurador fiscal también denunciado y a diferentes servidores públicos de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es el delito por el cual en el caso de... bueno, aquí quiero explicar algo. Yo inicié también mi procedimiento de reinstalación a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el cual gané en 2005. A partir de 2005 a la fecha se han negado a reinstalarme por cuestiones fuera de lugar, o sea, de índole legal, además de que gané el juicio. Tengo los laudos, 3 acuerdos plenarios, y desde luego tengo la razón legal que yo quiero. Lo único que les pido a las autoridades, no me crean a mí, créanle a los documentos. El representante legal, apoderado legal de la Secretaría de Hacienda durante todo el procedimiento ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en el juicio laboral, él, en el que participó él se llama Jaime Loé Rangel. Este señor durante 33 años fue el apoderado legal de la Secretaría de Hacienda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y ante otras múltiples autoridades, sin tener ni siquiera estudios de derecho, menos una cédula profesional que falsificó de una contadora con la cual se acreditaba él ante todas las autoridades federales. Falsificó la cédula profesional y es de una contadora de Puebla. O sea, a ver, entendamos, el apoderado legal de la Secretaría de Hacienda, sí, que se llama Jaime Loé Rangel, el cual también está denunciado penalmente por su servidora. Jaime Loé Rangel, apoderado de Hacienda, en tu caso, pero además, yo que he leído parte de tu expediente, participó en unos 30,000 juicios laborales. Sí, así es. Él fue representante de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública, de Relaciones Exteriores, del IMSS, del ISSSTE. De muchas dependencias públicas. Él se acreditaba como abogado sin serlo. Así es. ¿Esto qué significa? ¿Era usurpación de funciones, que es un delito grave? Bueno, sí. Ahí, no grave, es delito. No, es que ahí sí es delito grave. ¿Por qué? Porque es la representación del gobierno federal. Si fuera en una empresa, una cuestión, entonces no, aquí es la representación del pueblo, ¿me entiende? O sea, en este caso, el gobierno federal, sí, claro. En este caso, la situación legal de este señor, pues es muy difícil, porque él estuvo usurpando funciones, estuvo como apoderado legal sin tener la capacidad legal para hacerlo. O sea, es decir, no era abogado. No, y ejecutando nada, sí. Falsificó un documento. Así es, no, tenía varios utilizaba delitos. Una cédula profesional de una contadora poblana. Así es, se tiene el expediente. Y eso ya está aprobado, hay documentos, aquí están los documentos. Los tenemos. Sí, ahí está la denuncia. Incluso hay un expediente de responsabilidades de la Secretaría de Función Pública, en el cual se determinó la responsabilidad directa de este señor en el manejo ilegal de toda la información, de toda la documentación, falsificación de documentos oficiales. Tiene diversos delitos. Pero hay que decir, ¿sí? Como en el caso están involucrados secretarios de Estado, es decir, desde que Francisco Gil Díaz fue secretario de Hacienda, todos los secretarios hasta el actual no han aceptado, no han reconocido estas irregularidades graves, primero por el despido y por los malos manejos del presupuesto público. Hablamos de 750,000 millones de pesos en aquel año. Sí. Fue en un año nada más. Sí, 2002. ¿No? Sí. Cada año pasa lo mismo. Hay que decirlo. Sí, pues hay irregularidades que seguramente el Congreso no sabe. Han aparecido notas inclusive y también la Auditoría Superior de la Federación determina que hay de verdad violaciones directas a las autorizaciones que hace el Congreso y que lo manejan de manera discrecional y que no sabe uno dónde queda, ¿no?
que esto tendrá que cambiarse ahora el próximo gobierno, porque es una de las cosas que están... Pues la corrupción, ¿no? La impunidad son cuestiones que nos deben a los mexicanos las autoridades. Entonces, este abogado, volvamos al tema, porque esto es muy delicado. 33 años. Durante más de 30 años, sí, estuvo como apoderado legal de Hacienda y de otras dependencias gubernamentales en juicios laborales, unos 30,000 juicios laborales. Él firmó y en muchos de los casos ganó. Sí, negociaba. En nombre, sí, del gobierno federal. Sí. Bueno, todos esos casos, desde antes del 97. Desde el 1997, todos los casos que llevó esta persona o que firmó son nulos. Sí. Nulos, claro, porque él no tiene... Desde el 91, perdón. Sí. No tenía facultades. No, carecía de personalidad jurídica. Es así, perfecto. Pero además, lo grave de todo esto es que está avalado gracias a los secretarios de Estado, porque los secretarios, en su caso, el secretario de Hacienda, a través la Procuraduría Fiscal emite o elabora el documento mediante el cual se acreditan a todos los apoderados de Hacienda ante las diferentes autoridades federales y demás autoridades en las que interviene el gobierno federal. Aquí los secretarios de Hacienda, tanto en mi caso tengo los documentos de los poderes que le dieron al señor sin tener facultades legales y sin ser abogado y sin nada, desde José Francisco Gil Díaz, Agustín Cánceres, Cordero, Ernesto Cordero, el doctor Videgaray y Luis Videgaray, Mit, antes Mit, perdón, sí, el doctor Mit, luego el doctor candidato a la presidencia, sí, así es, Videgaray, y ahora nuevamente estuvo por reincidencia. También tengo denunciado al secretario, en su momento, al doctor José Antonio Mit Puribeño. ¿Por qué? Porque doblemente él... Ellos firmaron el poder. Sí, todos ellos en su momento avalaron y, confirmaron la personalidad jurídica que no existía del abogado que representó a Hacienda ante tantas autoridades y entre ellas el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, Lilia, el Senado, que es el encargado de también aprobar el presupuesto, ¿qué te dice la gente del Senado? ¿Cómo participó? ¿Hubo algún apoyo por parte de ellos? Desde la legislatura de la 59 se determinó, tanto por todas las autoridades de las comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos, presidida en ese momento por el senador Sadot Carreño, ahí se determinó que era un asunto de persecución y represión de Estado. ¿Por qué? Porque finalmente yo había ganado todo el procedimiento de manera legal y ellos de manera irregular, apócrifo abogado, sabiendo que yo ya había ganado mi juicio, se ampara en contra del laudo del tribunal y le dan el amparo. Se va al tercer tribunal colegiado de circuito, donde de manera casual estaba uno de mis maestros, el magistrado Héctor Arturo Mercado López, una magistrada Alicia, no me recuerdo también el apellido, y Tarcisio, que tampoco en este momento tengo el apellido presente. Pero ellos tres recibieron, y hice la denuncia en su momento ante el Consejo de la Judicatura y en la PGR, 50 millones de pesos para que no me dieran a mí el amparo. ¿Por qué? Porque ampararon la Hacienda y en su momento nunca validaron ni la información que el Tribunal Federal de Conciliación les dijo. No había la acreditación ni siquiera de que hubiera existido la dirección de donde me corrieron. O sea, estaba totalmente irregular. Todo ha sido una situación verdaderamente increíble. Nada más porque la he vivido, si no, ni siquiera la creo, Pero no les digo que me crean a mí, les digo que a todas las autoridades investiguen. Yo tengo 112,000 documentos que puedo aportar para que se investigue. Y que alguien tendrá que resolver, porque además el caso no se ha resuelto, tú sigues... sin ser reinstalada. Sin ser reinstalada. Sí.
Llevas 15 años sí, en estas circunstancias. Así es. Actualmente la Secretaría de Hacienda, ¿tienes contacto con alguien ahí? Max Diner, que es el procurador fiscal, que también lo tengo denunciado, él personalmente ha impedido que me reinstalen. Eso es verdaderamente una... ¿Por algún motivo, Lilian? Porque yo denuncié que estaba mal el procedimiento desde que falsamente, o sea, crearon 2 direcciones donde no había normatividad para manejar el recurso federal. ¿El qué cargo tenía en aquel momento? Él estaba como... estaba en la dirección, la unidad de política presupuestal con el licenciado Guillermo Bernal Miranda. O sea, en el momento de tu despido, así es, y él le tocó hacer el documento por el cual se cambia la estructura de las direcciones generales de programación y presupuesto y se hace toda esta situación ilegal de crear 2 direcciones sin tener facultades, sin tener manual de funciones, sin tener ninguna normatividad que les aplicara. Lilia, Miguel, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de este fraude hecho desde hace 15 años. Regresamos. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. Agradecemos sus comentarios a netnoticiastv@gmail.com. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como Net Channel TV. Estamos hablando con Lilia Cortés García, directora de Asuntos Jurídicos en la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien se negó a cometer un fraude hace 15 años en esta secretaría por 750,000 millones de pesos. Hay que recordar que en ese entonces estaba a cargo de esta dependencia Francisco Gil Díaz, quien actualmente ocupa cargos o funciones en empresas de telefonía a muy alto nivel. Lilia, hablabas de que ya son 70 veces las que has parado prácticamente en el hospital a partir de que ocurrió esto, de que te negaste, de que hubo amenazas. Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre este viacrucis, ¿no? Claro, la persona que me despide porque me niego a hacer estas transferencias, la doctora Cecilia Barra y Gómez Ortigosa, en 2005, en mayo de 2005, la corre José Francisco Gil Díaz. Y ella busca cobijo en la PGR y fue nombrada por Daniel Cabeza de Vaca oficial mayor de la PGR. Ahí, teniendo a los AFIS a su disposición, a ministerios públicos, me inició procedimientos, averiguaciones previas, me persiguió a través de sus sicarios, sus AFIS. Tenía ella un grupo de gente que estaba a su servicio y que hacía de todo lo que le ordenaba, lo hacía, no importaba la normatividad, no importaba que no hubiera una orden de aprehensión, algo, ¿no? Iban en la calle, me agarraban, me golpeaban, me tiraban sin zapatos en la carretera, me fracturaron no sé cuántos huesos, tengo ahí creo que 45 entradas al hospital por fractura, y las demás, se decía policontundida, o sea, realmente los golpes y todas las amenazas me aventaban a donde quisieran, me levantaban, iban a tocar a cualquier casa, porque he tenido desde el 2002 que estar, así es, estar a salto de mata, 15 días estoy en un lugar, 2 meses acá, y así estoy. ¿Por qué? Porque la gente me sigue, o sea, esta gente no entiende que no era posible hacer todo esto y me están castigando por negarme a corromperme, por negarme a afectar al pueblo y al gobierno federal. Y por denunciar, supongo, así es, sí, ¿no? Esto como ha traspasado. Las denuncias, al estar ella en la PGR como oficial mayor, imagínense si iban a proceder tanto las denuncias que hice en su momento de los secretarios de
de la función pública, Ramos. Había hasta denuncié también a José Luis Soberanes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque conseguí la información donde se les daban recursos federales de la PGR a cada uno de los funcionarios que yo denuncié y no hicieron nada en la PGR. O sea, presentaste quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es, y cuando ella se da cuenta que iban a investigar, soborna ahí a José Luis Soberanes y ya no hicieron nada. Por eso el Senado tomó el caso, ellos directamente, y se determinó que era un asunto de persecución y represión de Estado. A partir de ahí, ¿sí? Bueno, quiero comentarles que ella, estando ahí, nunca procedieron contra los magistrados, nunca contra los AFIS, porque también hice la denuncia de los AFIS, de los secretarios de Estado, de los oficiales mayores, de nadie hizo caso, y por supuesto las averiguaciones previas están en reserva. Todas las averiguaciones estaban en reserva. Todas las denuncias penales que presentaste ante la PGR actualmente están en reserva. O sea, no le hicieron trámite, pues. No, porque supuestamente la reserva es hasta que haya nuevos elementos. La reserva es el archivo muerto, prácticamente. Sí, pero ahí están todas vigentes. ¿Por qué? Porque en el momento que determine cualquier autoridad se tiene que investigar. Y se tienen que investigar de todas maneras, porque están abiertas. Finalmente, el hecho de que estén en reserva, están ahí latentes. Ahora, yo tengo denuncias del año pasado y que he ido casi cada 15 días hasta el día del temblor, que incluso está evacuado el edificio de la PGR ahí en Reforma, el 215 creo que es el número, ese a donde estaba el procurador, y no me dejaron nunca, no me dieron información. Tengo los recibos, tengo los sellos de la PGR, tengo todo lo que ha llegado en cuanto a que sí existen y están ahí, pero no las investigan. En la parte laboral, Lilia, bueno, vimos que la PGR mandó a la reserva todas las denuncias, no le dio seguimiento a ninguna. Incluso ese es uno de los problemas que hay, sí, cuando los mexicanos nos quejamos de la injusticia e impunidad que hay en el país. ¿Qué significa esto? Que el Procurador General de la República es un empleado o depende del Presidente de la República. De ahí que se hable y que se haya legislado en torno a un fiscal independiente, ¿no? Un fiscal de la nación. Así es. Anticorrupción. Así es. Entonces, el proceso laboral, ¿cuál es tu situación actualmente? ¿Qué es lo que sigue? ¿En dónde está? Ellos me tienen que reinstalar. ¿Por qué? Porque legalmente no tienen forma de cómo justificar que su abogado, el cual me representó en el juicio de su servidora y de 28 o 30,000 juicios más, donde él acreditara como abogado, no tiene esa facultad, no tiene esa personalidad jurídica. Entonces, no pudieron haberte ganado. No, porque era nulo de pleno derecho todo lo que se hizo por parte de su pseudo abogado. ¿Y en qué instancia se puede apelar esto ahora? Ahora tengo la instancia del Tribunal Federal de Conciliación, los juzgados de distrito, el Tribunal Tercero de Colegiado de Circuito, que ya no están los magistrados que recibieron en ese momento, en 2012, el soborno, y puedo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso yo en su momento llegué a la Corte y el abogado se fue a presentar como apoderado de Hacienda, y es que escuchan a la Secretaría de Hacienda a través de esta persona, lo cual invalida también su participación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no nada más se burlaron de los trabajadores, de las autoridades del mismo gobierno federal a través del Tribunal Federal de Conciliación, se burlaron del Poder Judicial a través de los juzgados de distrito, el Tribunal Colegiado de Circuito, y en la misma Corte está esta burla presente. Lilia, hay dos autoridades que también son fundamentales en todo este proceso y me gustaría que nos comentaras qué ha pasado con ellas. Uno, la Secretaría de la Función Pública, y la otra, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Ha retomado el caso? ¿Ha vigilado algún tipo de denuncia que hayas hecho? ¿Has tenido contacto con ellos? ¿Qué te han respondido? En la Secretaría de la Función Pública determinaron la responsabilidad de la persona que se hizo pasar como abogado, de Jaime Loé Rangel. Hay un
documento oficial, ahí ellos en el momento que lo determinen, y yo creo que ya se tardaron porque finalmente tanto la Secretaría de Hacienda, cuando fue notificada de que era falsa la documentación que había presentado Jaime Loé para acreditarse como abogado, ellos debieron de notificar tanto al Tribunal Federal de Conciliación, al Poder Judicial y ante todas las autoridades federales a donde él fue a acreditarse como apoderado. A todos los afectados. Claro, pero nunca nos ha notificado nada. Y lejos de eso, yo pedí el copia de ese informe o expediente que se le inició a este señor, y en la Contraloría de la Secretaría de Hacienda me contestaron, tengo el documento y con mucho gusto se los puedo hacer llegar a quien lo solicite, donde me decían que no tenía yo interés jurídico, siendo los primeros 2 documentos con los cuales se le finca responsabilidades a este señor son míos. Fueron 2 amparos que él promovió ante el tercer tribunal colegiado de circuito. Ahora, lo sorprendente del caso es que este funcionario apócrifo en su ejercicio profesional, porque fungía como abogado sin serlo, no tenía cédula profesional. No, nada. No tenía estudios. Y además de haber falsificado, sí, ya lo decíamos, una cédula profesional de una contadora pública, y se acreditaba como abogado. Fue solamente cuando la función pública vio el expediente, la única sanción que impuso fue inhabilitación por 1 año. Sí, sorprendentemente. Lo sorprendente es de que a partir, miren, él un viernes renuncia porque le notificaron que ya el lunes llegaba una investigación para darle seguimiento a los documentos falsos. Ahí se dio todo un encubrimiento. Sí, claro, ahí desde luego, porque en un solo día él consiguió todos sus seguros, se autorizó su pensión, todo, tiene pensión del alguien que recibe dinero, claro, público. Y fíjense, nadie lo ha visto a partir del viernes que salió. Nunca lo han visto, lo han buscado las autoridades. Supuestamente, sí, lo ha buscado la Procuraduría General de la República, así es, los investigadores fiscales de la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, y no dan con su paradero, está desaparecido. No hay nada, sin embargo, cobra una pensión. Sí, tienen una pensión en el ISSSTE. Así es. Habría que seguir ahí la huella del dinero, ¿no? Exacto. Digo, si lo hubieran querido localizar, claro que lo localizan porque se le deposita la pensión y él cobra a través de ahí del ISSSTE. Pero evidentemente no lo querían encontrar porque es alguien que sería clave para que revele todo lo que se hace en la Secretaría de Hacienda. Así es. Bueno, ese y hay muchos más. Sí, digo, pero que alguien siendo acusado, ¿no? No, directamente es responsable. Ahí sí es responsable porque independientemente de que también, por ejemplo, el Senado va a subir próximamente puntos de acuerdo respecto a pues el desacato que se dio tanto desde el secretario Gil Díaz y todo eso, claro, todos, cada uno de ellos en un mar, digamos, con ciertas características, pero todos incumplieron y cayeron en desacato, tanto el exsecretario Gil Díaz, Cordero, Carstens, y todos ellos hay una sanción, digamos, de carácter administrativo y en su caso legal, porque hubo desacato del laudo y de los acuerdos plenarios que estaban ya autorizados y generados por un tribunal legalmente constituido, que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Lilia, ¿y la Auditoría Superior de la Federación qué papel ha jugado en estas denuncias y acusaciones? La Auditoría Superior está, también ya me pidieron la información, también el Senado va a mandar como uno de los primeros casos mi asunto, siendo el primer caso documentado de delincuencia organizada de servidores públicos corruptos. Entonces, este es el primer caso, y ya lo tienen para cuando exista la Fiscalía Anticorrupción. Ahí ya está formado mi asunto. Además de que se va a citar al encargado, en su caso si sigue de encargado el licenciado Beltrán, para que explique en qué estado están las 30 averiguaciones previas, encontrándose entre ellas tanto la del doctor Videgaray, de Gil Díaz, el doctor Carstens, el doctor Meade y
en este momento también el Senado va a emitir la solicitud al secretario actual de la Secretaría de Hacienda para que se me reinstale, y ya dependiendo de ello también sería a ver si tendrían la necesidad de pedir alguna situación por el desacato ante las autoridades federales. Y el pago de 15 años de salarios caídos, ¿no? Del despido injustificado. Sí, realmente el dinero es, o sea, es inmensa la cantidad que debo, pero lo más inmenso es de que me deben mi vida, la vida de mi familia, la vida de toda la gente que ha sido afectada, porque yo me negué a corromperme, a afectar al presupuesto, a afectar a los mexicanos y no corromperme. Por eso es lo que me deben, y eso no se paga con nada. Bueno, esto es uno de los casos de impunidad e injusticia que hay en el país, de los muchos casos en donde hay un abuso de poder, donde se coluden servidores públicos de todos los niveles del gobierno, de diferentes partidos políticos. Sabemos que esto sucedió con el Partido Acción Nacional, después con también Calderón, Vicente Fox, después con Felipe Calderón, ahora con el PRI en el gobierno, y la Secretaría de Hacienda sigue sin resolver, sigue sin reinstalarla, sigue sin liquidarla, sigue sin resolver el problema, y en donde autoridades judiciales también han participado en estas circunstancias. A petición directa de Max Diner Salas, que es el procurador fiscal de la Federación. Y supongo que también sin ninguna seguridad o sin ninguna protección a tu favor. De hecho, pues sí, todo lo que me ha pasado, porque es vulnerable, ¿verdad? No es lo mismo que tuviera una escolta. En 2008 se previó, a través de diferentes instancias de derechos humanos, que se me otorgara un grupo de guardias blancas. Sin embargo, se recortó el presupuesto de ese año y ya no fue posible que me pudieran acompañar estas personas. Son agentes judiciales, ¿no? Sí, guardias blancas. Pero de otros países, o sea, que vienen a apoyar a las víctimas de delitos cometidos en contra de ciudadanos por parte del gobierno. Pero ni un botón de pánico o algo que te ayude a pedir auxilio en caso de algo. No, aquí lo más importante siempre ha sido que Dios me ha cuidado y que me ha permitido estar aquí, y que pueda yo pedirles a las autoridades que nuevamente vean mi caso, no me crean a mí, vean los papeles, y desde luego que la verdad que yo tengo es la que tienen los papeles. Bueno, y está el caso del abogado Sí, no, y está documentado todo. Es que es muy simbólico, porque este funcionario, exfuncionario ahora, porque renunció, que está pensionado, atendió 30,000 casos en tribunales de conciliación y arbitraje. Sí, de tal manera que hay 30,000 personas, familias, funcionarios, familias, que se vieron desprotegidas y que no tenía derecho de haber ganado estos juicios, ¿no? Sí, o sea, realmente el problema es de que al no tener facultades legales para representar a la Secretaría de Hacienda, pues lógicamente era que exactamente son 30,000 casos perdidos para la Secretaría de Hacienda. La única persona que interpuso las denuncias penales correspondientes, el desacato de los secretarios de Estado y la petición de que arraigo tanto del doctor Cáceres como en su caso del doctor Luis Videgaray, fui yo. Bueno, porque además eres abogada, tenías un cargo en el área jurídica y conoces las leyes y tienes la posibilidad de defenderte legalmente, que no ha funcionado realmente. Sí. No se te ha hecho justicia en 15 años. Claro, ahora, yo no sé si Max Diner en algún momento les ha notificado a los secretarios el problema que tienen, porque igual Max se la ha guardado y pues ahorita yo no sé qué vayan a pensar desde el doctor Cáncer, que en su momento puede recibir un extrañamiento por parte del Senado o por parte de otras autoridades administrativas o federales, que pues dejen su papel limpio que llevaba como servidor público de aquí y que lo llevó allá a Suiza al Banco de Pagos Internacionales. También está el senador y presidente del Senado, el doctor Cordero, el licenciado Cordero, y está el doctor Videgaray, que es el actual secretario de Relaciones Exteriores, está el candidato a la presidencia por parte del PRI, y está ahorita al único que en este momento no pudiéramos decir que está en desacato
porque no ha manifestado ninguna situación hasta este momento, es el doctor José Antonio González Anaya, que es el actual secretario de Hacienda. Y bueno, y todo eso parece, Lilia, que faltan escasos 8 meses de la actual administración y que podría no resolverse en este gobierno. Yo creo que ya tiene muchos puntos a favor para que se resuelva de manera pues casi inmediata. ¿Por qué? Porque ya no hay una forma como cambien la situación, la verdad legal que se tiene, y desde luego todos los candidatos están con una propuesta de anticorrupción, de no a la impunidad, y esto es un punto fundamental. Mi caso, para todos los candidatos, representa convalidar su proyecto anticorrupción y antiimpunidad. Podría ser una muestra de que en realidad quieren llevar un cambio, ¿no? En el país. Sí, este va a ser el caso parteaguas para los 3,5 millones de servidores públicos que les exigen supuestamente en los estrados, pues en puras frases bonitas, cuando hay bonitos eventos de que no se corrompa el servidor público. Este es el primer caso que se tiene documentado de delincuencia organizada de servidores públicos corruptos, para que en este caso se atienda por parte del candidato que llegue a la presidencia y se resuelva de manera legal. Yo no les pido que sea a mi favor, yo lo que quiero es que sea investigado y que a la hora que se investigue se van a dar cuenta de la injusticia que han cometido en mi caso. Muy bien. Terrible que estén ocurriendo este tipo de situaciones en uno de los países con más corrupción en el mundo. Agradezco, Lilia, que hayas estado hoy con nosotros. ¿Algún otro comentario que desees agregar antes? Pues yo les agradezco el espacio, les pido a todos los televidentes, a toda la gente que se entere del caso, investíguenlo porque esto es una situación que les puede ayudar a futuro y que espero que nunca nadie esté en mi situación. Sobre todo para los 30,000 funcionarios que fueron despedidos. Claro, y además que firmó abogado Balín. Así es, y que además somos 3,5 millones de servidores públicos que no merecemos este trato y que no merecemos que se nos trate como delincuentes, siendo que nos negamos a hacerlo. Miguel Vadillo, agradezco mucho también que haya estado con nosotros. Gracias. Y bueno, gracias a usted por haber estado en línea con nosotros. Agradecemos sus comentarios a netnoticiastv@gmail.com. Nos vemos mañana en punto de las 6 de la tarde. Hasta luego.